Volvió de viaje soñando con el abrazo de su hija, pero encontró a la niña escondida, masticando papel. La desesperación en sus ojos reveló un secreto cruel, y el millonario lloró como nunca había llorado antes. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La sombra del silencio. El reloj marcaba casi la medianoche cuando el coche de alta gama de Gustavo Mendoza cruzó las puertas de la mansión en La Moraleja, un exclusivo barrio de Madrid. La lluvia torrencial castigaba los cristales tintados del vehículo, creando una cortina líquida que distorsionaba las luces del jardín. Había algo diferente en el aire. Quizás era solo el cansancio del viaje, pensó. 3 semanas en Europa, cerrando acuerdos que transformarían su empresa en una potencia del mercado financiero. 3 semanas lejos de casa, lejos de Julia. El chófer se detuvo ante la entrada principal, cubierta por una estructura de cristal y metal que protegía de la lluvia. Gustavo bajó del coche sin esperar a que le abrieran la puerta. Estaba acostumbrado a hacerlo todo solo, a no depender de nadie. Su maleta de viaje, hecha del cuero más fino, le pesaba en las manos, no por su contenido, sino por el peso invisible de la distancia que él mismo había creado. El sistema de reconocimiento facial de la mansión lo identificó de inmediato. Las luces del vestíbulo de entrada se encendieron gradualmente y una voz electrónica anunció: «Bienvenido, señor Mendoza. La temperatura interna está ajustada a 22 grados. No hay mensajes urgentes». Gustavo entró dejando atrás el sonido de la lluvia. Dentro de la casa, el silencio solo era roto por el zumbido discreto de los equipos de domótica. Todo parecía en orden como siempre. Perfecto, impecable, vacío. Dejó la maleta en el pasillo principal, algo que nunca hacía. La organización era su mantra, sobre todo desde que Laura se había ido. Pero aquella noche, el cansancio hablaba más alto. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol mientras avanzaba hacia la escalera que llevaba al segundo piso. Era demasiado tarde para ver a Julia, pensó. Doña Matilde, la gobernanta, seguramente ya la había acostado hacía horas, siguiendo la rutina a rajatabla. Fue al pasar frente al antiguo despacho de Laura cuando algo llamó su atención. Un sonido frágil, casi imperceptible, como papel rasgándose lentamente. Gustavo se detuvo, inclinando la cabeza en dirección a la puerta entreabierta. No era su imaginación. El sonido continuaba, rítmico, constante. Empujó la puerta despacio, y la luz automática del pasillo iluminó parcialmente la estancia. El despacho permanecía prácticamente intacto desde que Laura había fallecido 4 años atrás. Todavía guardaba sus libros, sus fotografías, el perfume que parecía impregnar cada objeto. Gustavo evitaba entrar allí. Era como un santuario de dolor y memoria que prefería mantener cerrado. Pero ahora algo lo atraía hacia adentro. El sonido de rasgar continuaba. Venía de detrás del escritorio de caoba, donde Laura pasaba horas escribiendo sus artículos de psicología infantil. ¿Hay alguien ahí?, preguntó avanzando con cautela. Ninguna respuesta, pero el sonido cesó abruptamente. Gustavo rodeó el escritorio y la escena que encontró le heló el corazón. Julia estaba allí, sentada en el suelo, encogida como un pequeño animal asustado. Su rostro pálido contrastaba con el rojo de sus ojos, hinchados como si hubiera llorado durante horas. En sus manos, páginas de un cuaderno rasgadas en tiras finas. Algunas de esas tiras ya estaban humedecidas, pegadas a las comisuras de su boca. Masticaba papel, temblando con la mirada perdida. A su lado, como un guardián silencioso, estaba Benito, el conejo de peluche que Laura le había regalado a la niña en su último cumpleaños juntas. Desgastado con una de las orejas ya remendada, el juguete era inseparable de Julia. «Hija». La palabra salió como un susurro estrangulado de la garganta de Gustavo. Se arrodilló intentando comprender la escena. Julia levantó los ojos despacio. No había sorpresa en ellos, solo un miedo constante, como si estuviera acostumbrada a temer. Sus labios se movieron lentamente, dejando caer trozos de papel húmedo. «Benito dijo que es seguro comer esto, papá». Su voz era tan baja que Gustavo tuvo que inclinarse para oírla. Una voz que no encajaba con la niña alegre de sus recuerdos. Una voz que cargaba con el peso de secretos no compartidos.
Julia, ¿por qué estás comiendo papel? Extendió la mano para tocar el rostro de su hija, pero ella se encogió instintivamente, como si esperara un golpe. El gesto rompió algo dentro de él. Tranquila. Soy yo, papá. Lo sé, apretó el conejito contra su pecho. Es que Benito dijo que el papel llena la barriga cuando no hay otra cosa. Gustavo sintió que el mundo giraba a su alrededor. No lo entendía. Julia lo tenía todo. La mejor comida, preparada por la gobernanta que había contratado tras una rigurosa selección. Doña Matilde tenía referencias impecables, cuidaba de la casa y de la niña con una eficiencia incuestionable. Era imposible que le faltara comida. Ven aquí. Lo intentó de nuevo, esta vez cogiendo a la niña en brazos. Ella no se resistió, pero mantuvo el cuerpo rígido. Estaba tan ligera, pensó Gustavo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente había mirado a su hija? Vamos a la cocina. Te prepararé algo de comer. Mientras llevaba a Julia por los pasillos, las luces se encendían automáticamente, los sensores detectando su presencia. La tecnología que había instalado para facilitar la vida, para compensar su ausencia, parecía ahora fría e insuficiente. En la cocina impecablemente limpia, sentó a Julia en la encimera y abrió la nevera. Estaba abastecida, organizada en secciones perfectas. Había fruta fresca, yogures, sobras de comidas elaboradas. ¿Qué quieres comer, hija? Hay de todo aquí. Julia miró la nevera como si fuera algo prohibido. Sus pequeños dedos apretaban el peluche de Benito con fuerza. ¿De verdad puedo?, Ti preguntó desconfiada. La pregunta cayó como una piedra en el lago de la conciencia de Gustavo. ¿Qué clase de pregunta era esa? Claro que podía comer. Era su casa, su comida. Claro que puedes. Puedes comer lo que quieras cuando quieras. Cogió un yogur y una manzana. ¿Empezamos con esto? Tu estómago debe de estar sensible después del papel. La niña aceptó el yogur con ambas manos como si fuera un tesoro frágil. Comió despacio, saboreando cada cucharada. Gustavo la observaba, sintiendo que miraba a una extraña. El pelo castaño de Julia, que tanto recordaba al de Laura, estaba recogido en una coleta severa. La ropa, un pijama demasiado simple para el frío de la noche, parecía demasiado grande para su menudo cuerpo. «Julia», comenzó él, midiendo las palabras, «¿has estado comiendo bien? ¿Doña Matilde no te prepara las comidas?» La niña se quedó helada con la cuchara en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par por un momento, antes de volver al estado casi apático de antes. «Sí que las prepara, papá. ¿Comida bonita?» «¿Comida bonita? ¿Qué significa eso?» «Comida para la foto». Julia hablaba como si explicara algo obvio. «Nos hacemos una foto comiendo, para mandársela a usted y que vea que todo está bien. Después...» Dudó mirando a los lados como si comprobara si estaban realmente solos. «Después la comida se va». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Gustavo. Recordaba las fotos que doña Matilde le enviaba regularmente. Julia siempre sonriendo, sentada a la mesa con platos coloridos y nutritivos. Le había parecido una costumbre exagerada, pero apreciaba la dedicación de la gobernanta por mantenerle informado. «¿Y a dónde va la comida, hija?» «A la basura». Se encogió de hombros como si fuera natural. «Doña Matilde dice que es un desperdicio dejar sobras y que necesito aprender a ser una niña delgada y disciplinada». La rabia comenzó a crecer dentro de Gustavo, pero mantuvo la voz calmada. «¿Y qué más dice doña Matilde?» Julia miró a Benito como si consultara al peluche. «Que tengo que ser invisible cuando usted no está. Que los niños hacen ruido, y el ruido molesta. Que si molesto mucho me van a echar como a mamá». Gustavo sintió que le faltaba el aire. La forma en que Julia hablaba de su madre, como si a Laura la hubieran echado, no como si hubiera muerto en un accidente. ¿Qué clase de distorsión era esa? «Julia, a tu madre no la echaron, ella...» Le faltaron las palabras. ¿Cómo explicarle la muerte a una niña? Laura había intentado prepararlo para eso, en sus largas conversaciones sobre desarrollo infantil. Pero cuando ella se fue, se llevó consigo todas las respuestas. «Sé que ya no vuelve». La voz de Julia era diminuta. «Doña Matilde dijo que fue porque hablaba demasiado, y que yo soy igual, pero que ella me está enseñando a ser mejor». La noche avanzaba y con ella, la tormenta dentro de Gustavo crecía. Terminó de dar de comer a Julia.
Le dio un baño caliente y la acostó en su propia cama, algo que no hacía desde hacía años. La niña se durmió casi al instante, todavía aferrada al conejito Benito, como si temiera que alguien se lo quitara durante la noche. Mientras su hija dormía, Gustavo volvió al despacho de Laura. El suelo todavía tenía trozos de papel rasgado. Los recogió uno a uno, intentando unir las piezas de aquel doloroso rompecabezas. Eran páginas de un cuaderno escolar, rellenas con la letra infantil de Julia. Algunos fragmentos aún eran legibles. Querido diario, hoy me han vuelto a castigar. No sé qué he hecho mal. El corazón de Gustavo se encogió. ¿Qué castigos eran esos? ¿Por qué escribía Julia en un diario escondido en el despacho de su madre y no en su propia habitación? Algo lo impulsaba a investigar más. Subió las escaleras silenciosamente y entró en la habitación de su hija. Era un ambiente diseñado por decoradores, no por una niña. Las paredes en tonos pastel, la cama perfectamente hecha, las muñecas organizadas en estanterías que parecían no haber sido tocadas jamás. Abrió el armario y encontró ropa doblada con precisión militar, toda en tonos neutros, nada de colores vibrantes, nada de los vestidos de flores que tanto le gustaban a Julia cuando Laura vivía. Al fondo del armario, algo llamó su atención. Una pila de dibujos arrugados, escondidos bajo cajas de zapatos vacías. Dibujos que mostraban una casa grande, con las ventanas cerradas. Una niña pequeña, siempre sola, siempre triste. Y en muchos de ellos, un conejo desproporcionado, enorme al lado de la figura infantil. En uno de los dibujos, había algo aún más intrigante. El plano de la propia habitación de Julia, hecho con la sorprendente precisión de una niña observadora. Pero había una puerta dibujada en una pared donde no existía ninguna abertura. Gustavo examinó la pared indicada en el dibujo. Era continua, cubierta por un delicado papel pintado con pequeñas mariposas. Pasó las manos por la superficie, sintiendo cada centímetro, hasta que sus dedos encontraron una leve protuberancia. Presionó con cuidado y, para su sorpresa, un pequeño compartimento se abrió, revelando un espacio oculto entre la pared de la habitación y el vestidor adyacente. Dentro del escondite improvisado, encontró una colección perturbadora, juguetes que él mismo le había regalado a Julia y que la gobernanta había dicho que se habían perdido o roto. Ropa antigua de Laura que debería estar guardada en el desván. Pequeños paquetes de galletas, barritas de cereales, chocolates, comida escondida, como un animal que guarda alimentos para tiempos de escasez. Y en el centro de todo, una caja de zapatos cuidadosamente decorada con pegatinas descoloridas. Dentro de ella, una colección de notas escritas con la letra temblorosa de Julia. Hoy he conseguido guardar la mitad del sándwich sin que nadie me viera. Benito dice que mamá me está viendo desde el cielo. ¿Será verdad? He vuelto a tener miedo, pero no he llorado. Llorar hace ruido. La última nota era diferente, escrita en papel de colores. Si encuentras esto, es porque todavía estoy aquí. Como una silenciosa petición de socorro. Una botella lanzada al mar con la esperanza de que alguien la encontrara algún día. Gustavo sintió que le flaqueaban las piernas. Se sentó en la cama de su hija, sosteniendo aquel triste tesoro en sus manos. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había permitido que su propio dolor lo cegara ante el sufrimiento de Julia? Recordó su última conversación con doña Matilde antes del viaje. La gobernanta le había asegurado que todo estaría perfecto, como siempre. No se preocupe, señor Mendoza. Julia estará segura y bien cuidada. Sabe que la trato como si fuera mi propia hija. La frase ahora tenía un peso sombrío. ¿Qué clase de trato era aquel? ¿Qué clase de madre sería Matilde? Si imponía reglas tan rígidas, castigos silenciosos, privaciones. Decidido, Gustavo encendió su tableta y accedió al sistema de seguridad de la casa. Las cámaras estaban en todas las estancias, excepto en los dormitorios y baños. Una precaución que ahora parecía un grave error. Aún así, había suficientes grabaciones de los últimos meses. Empezó a revisar las imágenes, retrocediendo días, semanas. Al principio todo parecía normal. Doña Matilde sirviendo las comidas, organizando la casa, ayudando a Julia con los deberes. Pero cuanto más observaba, más notaba los patrones.
cómo la gobernanta miraba directamente a las cámaras antes de cada interacción con la niña, cómo su comportamiento cambiaba sutilmente cuando estaban en zonas sin vigilancia, cómo Julia se transformaba cuando pensaba que estaba sola, más relajada, hablando en voz baja con Benito, moviéndose con más libertad. En uno de los vídeos, captó el momento exacto en que Matilde servía el almuerzo, la mesa puesta con esmero, Julia sentada con una postura perfecta. La gobernanta hizo una foto de la escena con el móvil. Después, guardó el aparato en el bolsillo, miró a los lados y le susurró algo al oído a la niña. Julia asintió, manteniendo la sonrisa forzada hasta que la mujer se alejó. Entonces, con movimientos rápidos y precisos, como quien ha practicado muchas veces, la niña transfirió casi toda la comida a una servilleta en su regazo, la dobló cuidadosamente y la escondió en el bolsillo del vestido. La escena se repetía otros días con pequeñas variaciones. A veces, Julia conseguía comer un poco antes de esconder el resto. Otras, apenas tocaba la comida antes de que Matilde regresara y retirara el plato, aparentemente satisfecha con la comida terminada. El amanecer encontró a Gustavo todavía despierto, con los ojos rojos de quien ha pasado la noche sumergido en una realidad paralela que existía dentro de su propia casa, una realidad donde su hija vivía con miedo, hambre y soledad, mientras él se dedicaba a construir un imperio que ahora parecía vacío de significado. El sol comenzaba a iluminar los impecables jardines de la mansión cuando oyó pasos en el pasillo. Doña Matilde llegaba para otro día de trabajo, puntual como siempre. Gustavo respiró hondo, sabiendo que el enfrentamiento era inevitable. Pero antes necesitaba proteger a Julia. Entró silenciosamente en la habitación donde su hija aún dormía, el rostro suavizado por el descanso, libre por unas horas del peso que cargaba cuando estaba despierta. A su lado, el conejito Benito guardaba sus secretos. Gustavo lo examinó con cuidado, notando un pequeño remiendo en la oreja izquierda. Curioso, pasó los dedos por la costura irregular, hecha claramente por las manos inexpertas de una niña. La costura se dio fácilmente, revelando un nuevo secreto. Dentro de la oreja del conejo, cuidadosamente doblado, había un trozo de papel. Gustavo lo abrió con dedos temblorosos y leyó el mensaje escrito allí. Querida mamá del cielo, si me estás viendo, por favor, dile a papá que vuelva. Necesita saber que todavía estoy aquí, incluso cuando me quedo calladita. Prometo no hacer ruido si él quiere quedarse. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas como el dolor de su hija lo había sido durante tanto tiempo. Gustavo abrazó el conejito contra su pecho, sintiendo el peso de la responsabilidad y del tiempo perdido. He vuelto, Julia, le susurró a su hija dormida. Y esta vez ya no me iré. Afuera oía a doña Matilde organizando la cocina, preparando otro día de su rutina impecable y cruel. Pero aquella sería su última mañana en esa casa. El castillo de cristal y tecnología que Gustavo había construido estaba a punto de revelar sus grietas, y de las fisuras emergería finalmente la verdad silenciada durante tanto tiempo. El sol de la verdad, doña Matilde Reyes, se movía por la cocina con la eficiencia de siempre. A sus 52 años, mantenía la postura erguida, el pelo impecablemente recogido en un moño bajo, las uñas cortas y sin esmalte. Nada en su apariencia sugería lo que pasaba por detrás de aquellos ojos castaños, siempre atentos, siempre calculando. Preparaba el desayuno como todas las mañanas. Zumo de naranja natural, tostadas integrales, huevos revueltos con finas hierbas. Comida saludable, comida perfecta para fotos. Desde lo alto de la escalera, Gustavo la observaba en silencio. Había pasado la noche entera revisando el sistema de seguridad de la casa, descubriendo lo que los ángulos de las cámaras no mostraban. Ahora veía a la gobernanta con otros ojos. Ya no era la mujer competente y discreta que había contratado 4 años atrás, tras la muerte de Laura. Era una extraña, una mujer que hería a su hija bajo su propio techo, mientras él viajaba por el mundo, creyendo que todo estaba en orden. «Buenos días, señor Mendoza». La voz de Matilde sonó animada cuando finalmente lo vio. Ni un rastro de nerviosismo o culpa. No lo esperaba tan pronto. «¿Ha ido bien el viaje? ¿Quiere que le sirva el café? ¿Dónde está mi hija?».
La pregunta salió más dura de lo que pretendía, pero a Gustavo no le importó. Una sombra pasó por el rostro de Matilde, tan rápida que sería imperceptible para quien no estuviera buscando. Pero él lo estaba. Julia todavía duerme, señor. Mantenemos la rutina rigurosamente como usted prefiere. Se despierta a las 7 en punto. Se ducha, se pone el uniforme y baja a desayunar a las 7:30. La precisión militar con la que describía la rutina de la niña hizo que a Gustavo se le revolviera el estómago. ¿Cuántas veces había elogiado a Matilde por su organización? ¿Cuántas veces había expresado su satisfacción porque Julia fuera una niña con disciplina, sin los caprichos típicos de la edad? Ha dormido conmigo esta noche. La sonrisa de Matilde vaciló ligeramente. Comprendo. Debe de echar de menos a su padre. Pero ¿no sería mejor mantener la rutina? Los niños necesitan estabilidad. Estabilidad. Gustavo repitió la palabra, bajando los últimos peldaños. Es interesante que mencione eso, doña Matilde. Se acercó a la mesa de la cocina, donde el desayuno perfecto estaba servido. Con un gesto tranquilo, cogió la tableta que había dejado allí antes y la desbloqueó. La pantalla mostraba el sistema de seguridad de la casa, pausado en una imagen específica. Matilde sujetando el brazo de Julia con fuerza mientras le susurraba algo al oído. El rostro de la niña contraído en una expresión de dolor silencioso. ¿Qué clase de estabilidad es esta que le ofrece a mi hija? El rostro de la gobernanta perdió el color. Sus manos, siempre firmes, temblaron ligeramente antes de apoyarse en la encimera de la cocina. Señor Mendoza, no entiendo lo que está insinuando. Esa imagen no representa lo que parece. Julia se iba a caer, yo solo la sujeté. No insulte mi inteligencia. Gustavo deslizó el dedo por la pantalla, mostrando más imágenes. Tengo vídeos, doña Matilde. Vídeos que muestran exactamente cómo trata a mi hija cuando piensa que nadie la está mirando. Cómo la obliga a posar para fotos con comida, que después no le deja comer. Cómo esconde los juguetes que le regalo. Cómo la amenaza. La máscara de competencia y profesionalidad de Matilde comenzó a resquebrajarse. Sus ojos antes suaves se endurecieron. La voz antes melodiosa adquirió un tono cortante. Usted no entiende nada sobre criar niños. Siempre está de viaje, siempre ausente. Alguien tiene que imponer límites, enseñar disciplina. Julia se estaba volviendo una mimada igual que su madre. Las últimas palabras golpearon a Gustavo como una bofetada. ¿Qué ha dicho de Laura? Una sonrisa amarga apareció en los labios de Matilde. Laura Mendoza, la perfecta esposa y madre, tan especial, tan querida por todos. Había un veneno en su voz que Gustavo nunca había imaginado posible. Ella sabía lo que yo valía, sabía lo competente que era, pero nunca me dio el debido reconocimiento, siempre tratándome como a una empleada cualquiera, cuando yo hacía mucho más que limpiar esta casa. De repente, las piezas comenzaron a encajar. Gustavo recordó vagamente que Matilde ya trabajaba para Laura antes de su matrimonio. Había sido una de las pocas empleadas que Laura había mantenido tras la unión. ¿Usted trabajaba para Laura antes? Trabajaba para la familia Almeida desde hacía 15 años, cuando su preciosa esposa se casó con usted y me trajo consigo, como quien trae una maleta vieja pero útil. La amargura era palpable. La cuidé desde que era una niña. Fui yo quien secó sus lágrimas cuando su primer novio la dejó. Fui yo quien la ayudó a elegir el vestido de graduación. Yo, no la madre ausente que tenía, pero Laura nunca me vio como de la familia. Nunca. Aquella revelación era perturbadora. Matilde no era solo una empleada competente contratada tras la muerte de Laura. Era alguien del pasado de su esposa. Alguien que cargaba con resentimientos antiguos, profundos, que Gustavo jamás había imaginado. ¿Y ha transferido ese resentimiento a mi hija? ¿A una niña inocente? ¿Eres inocente? Matilde rió un sonido seco, áspero. Es igual que su madre. Los mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando está pensando. Hasta la manía de dibujar todo el tiempo es igual. Y lo peor, la misma mirada de pena como si yo fuera una pobrecita que necesitara caridad. No lo soportaba en Laura, no lo soporto en Julia. Salga de mi casa. La voz de Gustavo era baja, controlada, pero cargada de una rabia helada. ¿Ahora? No puede echarme así. Matilde enderezó la postura.
recuperando parte de su compostura. Tengo derechos. Trabajo aquí desde hace años. Usted no tiene pruebas de nada. Tengo todas las pruebas que necesito. Señaló la tableta. Y puedo conseguir más. Julia hablará. Los médicos confirmarán los signos de desnutrición, los traumas psicológicos. ¿De verdad cree que va a salir impune después de lo que ha hecho? La mención de los médicos hizo que algo cambiara en los ojos de Matilde. Una chispa de pánico, rápidamente controlada. Usted no haría eso. Un escándalo así perjudicaría su preciosa imagen. El gran empresario Gustavo Mendoza, tan ocupado que no se dio cuenta del sufrimiento de su propia hija bajo su techo. Era un golpe bajo, pero certero. Gustavo sintió de nuevo el peso de la culpa. Sí, él también era responsable. Su negligencia, su ausencia, habían permitido que aquello sucediera. La diferencia entre nosotros, doña Matilde, es que yo voy a pasar el resto de mi vida intentando arreglar mi error. Estaré al lado de Julia. La ayudaré a superar lo que usted le ha hecho. Nunca lo superará. Había algo casi triunfante en la voz de la mujer ahora. Rompí algo dentro de ella, algo que usted con todo su dinero y su culpa nunca arreglará. Cuando la mire a los ojos dentro de 10 años y todavía vea el miedo, ya acuérdese de mí. Fue en ese momento cuando una voz pequeña y clara cortó la tensión en la cocina. No es verdad. Ambos se giraron para ver a Julia de pie en la entrada, todavía con el pijama de la noche anterior, el conejito Benito firmemente sujeto en sus brazos. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, ya no mostraban el miedo habitual. Había en ellos una fuerza naciente, como si algo despertara después de mucho tiempo adormecido. Matilde se recuperó rápidamente. Su rostro se transformó, asumiendo la expresión dulce y maternal que usaba cuando sabía que la estaban observando. Julia, cariño, vuelve a tu habitación. Tu padre y yo estamos hablando de cosas de adultos. No. La niña dio un paso adelante, apretando a Benito contra su pecho, como si el peluche le diera valor. Ya no te voy a obedecer. La fachada de Matilde vaciló de nuevo. No seas insolente, niña. ¿Qué diría tu madre si te viera hablar así a tus mayores? ¿Sabes? Mamá decía que la verdad alimenta más que el pan. Julia miró directamente a su padre. Lo escribió en uno de sus libros. Lo encontré cuando doña Matilde me encerraba en el despacho para castigarme. La mención de los castigos hizo que la sangre de Gustavo hirviera, pero mantuvo la calma, dándose cuenta de que Julia necesitaba ese momento. Necesitaba enfrentarse a sus miedos con él a su lado. ¿Qué otros castigos te ponía, hija? Julia dudó mirando de reojo a Matilde, cuyo rostro ahora alternaba entre la palidez y manchas rojas de rabia. No está mintiendo, señor Mendoza. La voz de la gobernanta subió una octava. Los niños inventan historias. Laura siempre decía que Julia tenía demasiada imaginación. Mamá nunca dijo eso. La voz de la niña ganó firmeza. Mamá decía que mi imaginación era como tener alas. Continúa, Julia. Gustavo se acercó a su hija, interponiéndose entre ella y Matilde. Estoy aquí contigo. Me encerraba en el despacho de mamá cuando hacía ruido. Decía que el ruido de los niños da dolor de cabeza a los adultos. Decía que no podía comer mucho, porque las niñas gordas son feas. Julia hablaba rápido ahora, como si temiera perder el valor. Escondía mis dibujos. Tiraba los juguetes. Me cortó el pelo cuando derramé zumo en la alfombra. Gustavo recordó el corte radical que Julia había tenido meses atrás. Matilde le había explicado que la propia niña lo había pedido, que era una nueva moda entre los niños del colegio. Otra mentira. Hacía las fotos con la comida y luego lo guardaba todo. Decía que no me lo merecía, que era comida demasiado cara para alguien como yo. «Basta», gritó Matilde, perdiendo por completo la compostura. «No eres más que una niña ingrata. Después de todo lo que he hecho por ti, por esta casa, tu padre nunca estaba aquí. ¿Quién crees que se ocupaba de todo? ¿Quién mantuvo esta casa funcionando mientras él construía su imperio? Una casa no está hecha de paredes limpias o comidas perfectas». Gustavo puso la mano en el hombro de su hija, sintiéndola temblar ligeramente bajo su tacto. «Está hecha de amor, de cuidado verdadero». «¿Amor?» Matilde escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Fue el amor lo que hizo que Laura muriera tan joven? ¿Fue el amor lo que te hizo enterrarte en el trabajo y olvidar que tenías una hija?
No me vengas con esa hipocresía, Gustavo Mendoza. Usted no se olvidó de mí, papá. Julia levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de su padre. Doña Matilde escondía sus mensajes. Lo vi una vez. Borraba los recados que usted dejaba en el contestador automático. Decía que usted estaba demasiado ocupado para preocuparse por mí. Fue como si un rayo alcanzara a Gustavo. Recordó todas las veces que había llamado a casa, dejando mensajes cariñosos para su hija, preguntándole cómo estaba. Mensajes que nunca eran devueltos, reforzando su creencia de que Julia estaba bien, solo ocupada con su propia rutina. Interceptaba mis mensajes. La sonrisa de Matilde era ahora abiertamente cruel. Y fue tan fácil. El gran hombre de negocios, experto en tecnología y seguridad, nunca se dio cuenta de que yo tenía acceso a todo. Sus contraseñas, sus correos, sus mensajes, tan confiado que ni se imaginaba que alguien pudiera engañarlo dentro de su propia fortaleza. Algo se rompió dentro de Gustavo. La rabia fría dio paso a una furia incandescente. Dio un paso hacia la gobernanta. Papá, no. La voz de Julia lo trajo de vuelta a la realidad. No vale la pena. Aquellas palabras tan maduras saliendo de la boca de una niña de 8 años hicieron que Gustavo se detuviera. Miró hacia abajo y vio a su hija, pequeña y frágil, pero con una dignidad que nunca antes había notado. Una dignidad heredada de su madre, sin duda. Tienes razón, hija. Respiró hondo, retomando el control. Doña Matilde, tiene 15 minutos para recoger sus efectos personales y salir de esta casa. Un guardia de seguridad de la empresa la acompañará. Si intenta llevarse cualquier cosa que no le pertenezca, o si hace cualquier movimiento en mi contra o en la de mi hija, será detenida inmediatamente. Como para dar peso a sus palabras, cogió el teléfono y marcó un número. ¿Ricardo? Te necesito en mi casa ahora. Sí, es urgente. Matilde pareció entender finalmente la gravedad de la situación. Su rostro, antes contraído por la rabia, ahora mostraba la primera señal verdadera de miedo. No puede hacerme esto, no después de todo lo que he hecho por esta familia. Lo que usted ha hecho ha sido abusar de una niña indefensa, doña Matilde, y va a responder por ello. Gustavo le dio la espalda a la mujer, arrodillándose para quedar a la altura de Julia. ¿Desayunamos fuera hoy, hija? Conozco una pastelería que hace unas tortitas deliciosas. Los ojos de la niña se iluminaron ligeramente, como si la idea de salir de aquella casa, aunque fuera por unas horas, fuera un regalo inesperado. ¿Puedo llevar a Benito? Sí, claro que puedes. Sonrió sintiendo un nudo en la garganta. Benito es parte de la familia. Mientras subían a cambiarse de ropa, dejando a Matilde en la cocina bajo la atenta mirada de Ricardo, el jefe de seguridad que había llegado en 1900 en tiempo récord, Gustavo sentía que un nuevo capítulo comenzaba para él y Julia. Un capítulo incierto, lleno de desafíos, pero también de posibilidades. En la habitación, ayudó a su hija a elegir qué ponerse. Fue entonces cuando notó que todas las prendas de colores, todos los vestidos de flores que le había comprado en los últimos años, estaban escondidos al fondo del armario, algunos todavía con las etiquetas. En su lugar delante, solo había ropa neutra, práctica, casi uniformes. ¿No te gusta esta ropa de colores, hija? Julia dudó antes de responder, como si aún temiera decir la verdad. Sí me gusta, pero doña Matilde decía que era demasiado llamativa, que las niñas educadas visten con discreción. La rabia volvió, pero Gustavo la controló. No era momento de alimentar sentimientos negativos. Era momento de reconstruir. ¿Y cuál de estos quieres ponerte hoy? La tímida sonrisa de Julia al sacar un vestido amarillo con girasoles fue la primera chispa genuina de felicidad que veía en el rostro de su hija en años. En la pastelería, sentados en una mesa al fondo, lejos de miradas curiosas, Gustavo observaba a Julia comer tortitas con sirope de chocolate. Comía despacio, saboreando cada bocado, todavía con esa expresión de quien no se cree del todo que la comida sea realmente suya. Al lado de su plato, Benito observaba la escena con sus ojos de botón, como un guardián silencioso. «Julia», comenzó Gustavo, eligiendo las palabras con cuidado, «necesitamos hablar de algunas cosas difíciles, pero importantes. ¿Te sientes bien para hacerlo ahora?» La niña asintió,
limpiándose un poco de chocolate de la comisura de la boca con la servilleta. Un gesto tan adulto para alguien tan pequeño. Voy a tener que llevarte a algunos médicos en los próximos días, personas que van a ayudar a asegurarse de que estás sana tanto en el cuerpo como aquí. Se tocó ligeramente la sien. ¿Por los castigos de doña Matilde? Su voz era pequeña, pero firme. Sí, por eso. Y también porque quiero estar seguro de que estás bien, de que te estás alimentando correctamente, creciendo fuerte. ¿Voy a tener que contárselo a ellos? ¿Sobre todo? Gustavo notó el miedo en los ojos de su hija. No era fácil revivir traumas y mucho menos para una niña. Solo lo que te sientas cómoda contando, a tu ritmo. Esos médicos son especialistas en ayudar a niños. Saben cómo hacer las preguntas correctas, cómo escuchar. Julia jugueteó con un trozo de tortita moviéndolo por el plato sin comer. ¿Y si no me creen? Doña Matilde decía que nadie creería a una niña fantasiosa como yo. El corazón de Gustavo se encogió. ¿Cuántas capas de miedo y duda había construido Matilde en la mente de su hija? ¿Cuántos años serían necesarios para deshacer ese daño? Te creerán, Julia, porque estás diciendo la verdad, y la verdad tiene una fuerza que las mentiras nunca tendrán. ¿Como las palabras de mamá en el libro? ¿Que la verdad alimenta más que el pan? Exactamente como eso. Gustavo sonrió, agradecido de que Laura todavía estuviera presente de alguna forma en la vida de su hija. Tu madre era muy sabia, la echo de menos. Julia abrazó a Benito con más fuerza. A veces sueño que estamos las dos en el jardín como antes. Ella dibujando, yo jugando. Sí, todo está bien. Yo también la echo de menos todos los días. Gustavo extendió la mano sobre la mesa, tocando la pequeña mano de su hija. Pero ¿sabes una cosa? Creo que estaría muy orgullosa de ti, de lo fuerte que eres, de todo lo que has aguantado, incluso habiendo comido papel. Había vergüenza en sus ojos. Eso no fue culpa tuya, hija, fue una forma que encontraste de sobrevivir en una situación muy difícil, y eso demuestra lo valiente e inteligente que eres. La conversación fue interrumpida por el tono del móvil de Gustavo. Era el abogado de la familia, devolviéndole su llamada urgente. Doctor Olivares, gracias por devolverme la llamada tan rápido. Gustavo miró a Julia, que continuaba comiendo sus tortitas, ahora con un poco más de entusiasmo. Sí, es una situación grave. Necesito orientación sobre cómo proceder legalmente en un caso de abuso infantil. La palabra pesó en su lengua. Era la primera vez que la decía en voz alta, haciendo real lo que le había pasado a Julia. No, no es un caso hipotético. Hizo una pausa, reuniendo valor. Es sobre mi hija. Sí, Julia. He descubierto que la gobernanta que contraté la ha maltratado de varias formas. Hay pruebas. Vídeos, el testimonio de la propia Julia. Mientras hablaba con el abogado, Gustavo observaba a su hija. El sol que entraba por la ventana de la pastelería iluminaba su pelo castaño, creando reflejos dorados como los de Laura. Había tanto de su esposa en esa pequeña niña, la misma determinación detrás de la aparente fragilidad, la misma fuerza silenciosa. Sí, entiendo la gravedad. No quiero tapar el caso. Hizo otra pausa, escuchando atentamente. Quiero justicia, doctor Olivares. Quiero que esa mujer no pueda volver a hacerle daño a otro niño nunca más. Al colgar, Gustavo sintió una mezcla de determinación y aprensión. El camino por delante sería difícil. Habría investigaciones, declaraciones, quizás incluso un proceso judicial. Julia tendría que revivir momentos dolorosos. Pero también habría curación, reconexión, un nuevo comienzo para los dos. ¿Papá? La voz de Julia lo trajo de vuelta al presente. Doña Matilde irá a la cárcel. La pregunta tan directa pilló a Gustavo por sorpresa. ¿Cómo explicarle el sistema de justicia a una niña de 8 años? ¿Cómo explicar que no siempre los culpables reciben el castigo que merecen? No lo sé, hija. Haremos todo lo posible para que se le exijan responsabilidades por lo que hizo. Pero más importante que eso, vamos a asegurarnos de que nunca más pueda hacerte daño a ti ni a ningún otro niño. Y vamos a seguir viviendo en esa casa. Había aprensión en su voz. Gustavo aún no había pensado en eso. La mansión de La Moraleja era un símbolo de su éxito, una inversión valiosa. Pero ahora se daba cuenta de que para Julia era una prisión de recuerdos dolorosos. ¿Te gustaría vivir en otro sitio?
Los ojos de la niña se iluminaron con una esperanza cautelosa. ¿Podemos? Claro que podemos. Podemos vivir donde tú quieras. Quería una casa con jardín, como la que mamá siempre dibujaba. Julia cogió a Benito y lo hizo mirar a Gustavo. A Benito también le gustaría un jardín, para correr y saltar como los conejos de verdad. Gustavo sonrió, sintiendo una oleada de cariño inundar su corazón. Entonces eso es lo que haremos. Buscaremos una casa con el jardín más bonito de Madrid. Un lugar nuevo para empezar de nuevo. ¿Solo nosotros tres? Julia incluyó a Benito en la cuenta, como siempre hacía. Solo nosotros tres, confirmó él, sabiendo que aquel conejito de peluche, confidente silencioso de su hija durante los años de sufrimiento, merecía un lugar de honor en la familia. ¿Y sabes una cosa? Creo que ya sé exactamente dónde buscar. Mientras terminaban el desayuno, Gustavo sentía que un peso enorme comenzaba a disiparse. El sol de la verdad, por muy doloroso que fuera, empezaba a disipar las sombras que se habían acumulado durante años. Y en esa luz podía finalmente ver a su hija con claridad. Ya no era una presencia fantasmal en su propia casa, sino una persona real, compleja, llena de potencial y coraje. El camino por delante sería largo, pero por primera vez en años, Gustavo sentía que estaban en la dirección correcta, juntos como debería haber sido desde el principio. Jardín de recomienzos. La sala de espera de la consulta de la doctora Elena Campos era un contraste absoluto con la mansión de los Mendoza. Paredes en suaves tonos de verde, mobiliario de madera clara, cojines de colores esparcidos por los sofás. En una esquina, una pequeña mesa repleta de lápices de colores, papel y juguetes sencillos. Un ambiente diseñado para que los niños se sintieran a gusto, para que dejaran sus miedos en la puerta. Gustavo observaba a Julia sentada en la alfombra, dibujando con concentración. En las 2 semanas transcurridas desde el enfrentamiento con Matilde, la niña alternaba entre momentos de sorprendente apertura y largos periodos de silencio. El informe médico inicial había confirmado lo que sus ojos ya habían notado: signos de desnutrición leve, estrés crónico y aquello que los especialistas llamaban educadamente retraso en el desarrollo emocional debido a factores ambientales adversos. Palabras técnicas para describir lo que, en un lenguaje sencillo, era una niña traumatizada por la persona que debía cuidarla. ¿En qué piensas? La voz de Julia interrumpió sus pensamientos. Se había acostumbrado a preguntarle eso siempre que lo pillaba con expresión seria, como si temiera que sus pensamientos escondieran malas noticias. «Estoy pensando en lo valiente que eres», respondió él sincero. Julia se encogió de hombros, un gesto que no encajaba con sus 8 años. «No soy valiente». «Valiente es quien no tiene miedo». «¿Quién te dijo eso, doña Matilde?» El nombre todavía salía como un susurro. Decía que yo era demasiado miedosa, que lloraba por nada. Gustavo respiró hondo, controlando la rabia que todavía sentía cada vez que oía hablar de las manipulaciones de la exgobernanta. «Eso no es verdad, Julia. La valentía no es no tener miedo. La valentía es hacer algo incluso sintiendo miedo, como lo que estás haciendo ahora, viniendo a una consulta nueva, hablando de cosas difíciles». La niña pareció considerar la idea por un momento, abrazando a Benito contra el pecho, como siempre hacía cuando necesitaba consuelo. «Entonces Benito también es valiente. Tiene miedo de todo, pero siempre se queda conmigo. Benito es el conejo más valiente que conozco». Gustavo sonrió, tocando ligeramente la oreja remendada del peluche. La puerta de la consulta se abrió y apareció una mujer de pelo rizado, canoso y sonrisa amable. La doctora Elena Campos era una de las psicólogas infantiles más respetadas de Madrid, especializada en casos de trauma. El doctor Olivares, abogado de la familia, había insistido en que Julia necesitaba apoyo profesional, no solo para su recuperación emocional, sino también para afrontar el proceso que se avecinaba. «Julia, estamos listos para empezar nuestra conversación». La voz de la doctora Elena era calmada, melodiosa. «Puedes traer tu dibujo y a Benito, si quieres». La niña miró a su padre buscando confirmación. Desde el incidente, rara vez tomaba decisiones sola, siempre verificando si estaba permitida a hacer las cosas más simples.
Te gustará, hija. La doctora Helena solo quiere conocerte mejor, y yo estaré aquí cuando termines. Julia asintió, recogiendo el dibujo y levantándose con Benito firmemente sujeto bajo el brazo. Caminó con pasos pequeños hasta la terapeuta, que no le extendió la mano, no invadió su espacio, solo sonrió y le indicó el camino. Cuando la puerta se cerró, Gustavo sintió el peso de la ansiedad. Quería estar allí dentro. Quería proteger a Julia de cualquier incomodidad, aun sabiendo que este era un paso necesario. Su teléfono vibró en el bolsillo, devolviéndolo a la realidad. Era un mensaje de Ricardo, el jefe de seguridad. Matilde ha dejado la ciudad. El equipo ha confirmado que ha cogido un autobús a Extremadura esta mañana. La noticia le trajo una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, era bueno saber que la mujer estaba lejos de Julia. Por otro, su desaparición podría complicar el proceso legal. Desde el enfrentamiento en la cocina, Matilde había sido mantenida bajo vigilancia discreta. No había ninguna orden judicial que le impidiera moverse libremente, pero Gustavo quería saber exactamente dónde estaba. Averigua el destino final. Quiero saber si tiene familia o contactos en Extremadura, respondió rápidamente. Mientras guardaba el teléfono, se dio cuenta de que no era el único en la sala de espera. Una mujer de mediana edad estaba sentada en el rincón opuesto hojeando una revista. Había algo familiar en ella, pero Gustavo no conseguía identificar qué. Quizás era solo el cansancio, la paranoia que lo acompañaba desde el descubrimiento de los abusos. «Señor Mendoza». Se giró y encontró al doctor Olivares de pie en la entrada de la sala, con su maletín de cuero siempre impecable y su eterno aire de eficiencia contenida. El abogado se había convertido en una presencia constante en las últimas semanas, orientando cada paso del proceso. Matilde ha dejado la ciudad. Gustavo fue directo al grano cuando el abogado se sentó a su lado. Era de esperar. El doctor Olivares no parecía sorprendido. Hemos conseguido la orden de registro para su apartamento esta mañana. Alguien debe de haberla avisado. ¿Qué clase de alguien? El mundo es un pañuelo, señor Mendoza, especialmente en círculos tan cerrados como el de la alta sociedad madrileña. El abogado bajó la voz. Nuestra investigación preliminar ha revelado algunas conexiones interesantes de la señora Reyes. ¿Qué tipo de conexiones? Al parecer, no solo trabajó para la familia de su difunta esposa. Antes de eso, trabajó para los Moreno. ¿Los conoce? Gustavo frunció el ceño. Los Moreno eran una familia tradicional, dueños de una de las mayores constructoras del país. Los conozco de nombre nada más. La hija mayor de los Moreno, Beatriz, fue ingresada en una clínica psiquiátrica a los 16 años. Trastornos alimentarios severos, autolesiones, intento de suicidio. El abogado hizo una pausa significativa. Matilde era la gobernanta responsable de ella desde los 10 años. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Gustavo. ¿Está sugiriendo? No estoy sugiriendo nada, solo compartiendo información relevante. El caso se tapó por completo, claro. La familia tenía influencia, dinero. La niña fue enviada a un tratamiento en Suiza. Matilde dejó el trabajo silenciosamente, con una generosa compensación económica. Y poco después, apareció trabajando para los Almeida, la familia de su esposa. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de este patrón antes? El doctor Olivares esbozó una sonrisa sin humor, porque nadie quería ver, señor Mendoza. A familias como los Moreno y los Almeida no les gustan los escándalos, y Matilde era muy buena haciéndose indispensable, convirtiéndose en la empleada perfecta a la que nadie cuestionaba. La mente de Gustavo bullía con las implicaciones. Si Matilde había hecho lo mismo con otras niñas antes de Julia, si había un patrón de comportamiento depredador, tenemos que encontrarla. La determinación en su voz era innegable. Esto va más allá de Julia ahora. Por eso estoy aquí personalmente. Hemos conseguido declaraciones de antiguos empleados de la casa de los Almeida que trabajaron con Matilde en la época en que su esposa era adolescente. Lo que relatan. El abogado dudó, mirando la puerta cerrada de la consulta donde estaba Julia. No es una historia bonita, señor Mendoza. Antes de que pudiera dar más detalles, la puerta de la consulta se abrió. Julia salió primero.
todavía sosteniendo su dibujo y a Benito. Había algo diferente en su mirada, una ligereza quizás que Gustavo no había visto en mucho tiempo. Papá, la doctora Elena tiene una casa de muñecas igualita a la que dibujé aquel día. La animación en su voz fue un bálsamo. La psicóloga salió justo detrás con una sonrisa serena. Julia es una niña muy perceptiva y tiene un talento increíble para el dibujo. Igual que su madre, comentó Gustavo, sintiendo una punzada de nostalgia por Laura. Me gustaría hablar con usted unos minutos, señor Mendoza. La doctora Elena se dirigió a Julia. Mientras tanto, ¿podrías enseñarle tu nuevo dibujo al doctor Olivares? Estoy segura de que le encantará verlo. Julia lanzó una mirada desconfiada al abogado, pero asintió. La terapeuta la condujo a una pequeña mesa en el rincón opuesto de la sala de espera, donde podría dibujar mientras los adultos hablaban. Una vez en la sala de consulta, la expresión de la doctora Helena cambió sutilmente. La sonrisa amable dio paso a una seriedad profesional. Señor Mendoza, primero quiero decirle que Julia demuestra una resiliencia notable. Los niños tienen una capacidad increíble para adaptarse y superar traumas, especialmente cuando cuentan con el apoyo adecuado. ¿Eso significa que se pondrá bien? La pregunta salió más desesperada de lo que Gustavo pretendía. Significa que tiene todas las condiciones para recuperarse plenamente, con tiempo y un cuidado constante. La psicóloga elegía las palabras con precisión, pero no quiero minimizar el impacto de lo que ha vivido. Julia ha desarrollado mecanismos complejos para lidiar con la situación abusiva. Algunos de esos mecanismos pueden persistir durante algún tiempo. ¿Cómo cuáles exactamente? La necesidad constante de verificar si está permitida a hacer cosas básicas. El hábito de esconder comida. La dificultad para expresar emociones negativas, especialmente la rabia. Hizo una pausa. Y, por supuesto, la relación con el conejito de peluche. ¿Benito? Gustavo frunció el ceño. Es importante para ella, sin duda. Y no hay nada de malo en ello. Los objetos transicionales son comunes y saludables en la infancia. Pero en el caso de Julia, Benito se ha convertido en más que un simple juguete. Es un mecanismo de supervivencia psicológica, una externalización de su voz interior. Esa parte que continuó resistiendo al abuso cuando ella no podía hacerlo abiertamente. Gustavo recordó cómo Julia siempre decía que Benito dijo algo, como si el conejito fuera una entidad independiente, con opiniones propias. Eso es preocupante. No necesariamente. Por ahora es importante respetar esa relación. Con el tiempo, a medida que Julia se sienta más segura para expresar sus propias necesidades y emociones directamente, la dependencia de Benito como intermediario debería disminuir de forma natural. La doctora Helena se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo que me preocupa más son algunas cosas que Julia ha mencionado sobre su madre. El corazón de Gustavo se aceleró. ¿Qué exactamente? Julia parece tener una visión idealizada casi mística de Laura. Es normal en niños que han perdido a un progenitor tan pronto, pero también hay indicios de que Matilde manipuló esa memoria, usando a Laura como una forma de control. ¿Cómo? Frases como «tu madre estaría decepcionada», «tu madre nunca actuaría así», «tu madre estaría triste viendo tu comportamiento». Julia ha mencionado varias variaciones de estas afirmaciones. Es una forma cruel de manipulación emocional, usar la memoria de alguien que la niña ama e idealiza como herramienta de control. La rabia que Gustavo sentía por Matilde adquirió una nueva dimensión. No bastaba con haber maltratado físicamente a su hija. La mujer había distorsionado la propia memoria de Laura, usándola como un arma. ¿Qué puedo hacer? La pregunta era genuina, desesperada. Ayude a Julia a construir una imagen real, humana y positiva de su madre. Comparta historias auténticas sobre Laura. Muéstrele fotos, vídeos, hable de sus cualidades, pero también de momentos divertidos, pequeños defectos, hábitos cotidianos. Cuanto más real sea la imagen que Julia tenga de su madre, menos poder tendrán las distorsiones creadas por Matilde. Cuando salieron de la consulta, Gustavo se sentía a la vez exhausto y decidido. El doctor Olivares ya se había ido, dejando un sobre con documentos que revisarían más tarde. De camino a casa,
no a la mansión, sino al apartamento temporal que habían alquilado mientras buscaban un nuevo hogar, Julia permaneció inusualmente silenciosa. —¿Estás bien, hija? Preguntó él mirando por el retrovisor. Asintió, distraída, mirando por la ventana. —¿Te ha gustado la doctora Helena? Es maja. Julia apretó a Benito con más fuerza. No trata a Benito como si fuera solo un juguete. También le ha dicho hola a él. Gustavo sonrió. Eso es bueno. ¿Y de qué habéis hablado? De cosas. La respuesta evasiva era típica, cuando el tema la incomodaba. Tras unos momentos de silencio, añadió: me ha preguntado por mamá, si me acordaba de ella. ¿Y te acuerdas? Gustavo sintió el nudo en la garganta. Julia solo tenía 4 años cuando Laura murió. Siempre se había preguntado cuánto de su madre guardaba realmente en la memoria y cuánto era construido a partir de fotos e historias. Me acuerdo de su olor. La respuesta fue suave, casi un suspiro. Era como a flores después de la lluvia. Y me acuerdo de que siempre cantaba cuando dibujaba. Canciones sin palabras, solo melodías. El detalle era tan específico, tan genuinamente Laura, que Gustavo sintió que se le humedecían los ojos. Su esposa realmente tenía la costumbre de tararear mientras trabajaba en sus dibujos y proyectos. Es verdad, le encantaba cantar mientras dibujaba. ¿Papá? Julia dudó, como si reuniera valor. ¿Es verdad que mamá trabajaba dibujando casas? Sí, era arquitecta. Dibujaba casas, edificios, espacios para que la gente viviera y fuera feliz. ¿Entonces podría haber dibujado una casa para nosotros? Una casa de verdad, no aquella. ¿Otra? La pregunta era inocente, pero cargada de significado. La mansión de La Moraleja, con toda su tecnología y confort, nunca había sido diseñada por Laura. Era la casa que Gustavo había comprado después de que ella se fuera, cuando el éxito profesional comenzó a compensar la pérdida personal. De hecho, la dibujó. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo mucho. Antes de que nacieras, tu madre hizo un proyecto para una casa que construiríamos algún día. Una casa con jardín, mucha luz natural, espacios para jugar, para dibujar, para ser feliz. Los ojos de Julia se iluminaron. ¿En serio? ¿Y dónde está ese dibujo? En su despacho, en uno de los tubos guardados en el armario. Era verdad. Laura había elaborado el proyecto como trabajo de fin de carrera, soñando con el hogar que tendrían cuando formaran una familia. Gustavo nunca había tenido el valor de abrir aquellos tubos tras su muerte. Era demasiado doloroso ver los sueños que nunca se harían realidad. ¿Podemos verlo? Por favor, por favor. La animación genuina en la voz de su hija era algo que no oía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo sonaba. Claro que podemos. De hecho, he tenido una idea. 2 horas después estaban de vuelta en la mansión. Gustavo había evitado el lugar desde el incidente con Matilde, volviendo solo para buscar cosas esenciales, siempre con Julia esperando en el coche. Pero ahora era necesario. Los tubos con los proyectos de Laura estaban allí, y algo le decía a Gustavo que era hora de enfrentarse a ese capítulo del pasado. ¿Estás bien para entrar ahí?, le preguntó a su hija, aparcando frente a la entrada principal. Julia miró la imponente casa, apretando a Benito contra su pecho. Por un momento, Gustavo temió haber cometido un error, forzándola a volver al lugar de sus traumas tan pronto. Benito dice que está bien si estás conmigo, respondió finalmente, con una sorprendente determinación en su voz infantil. ¿Y si no tengo que ir a mi habitación? No tenemos que ir a la habitación, solo al despacho de mamá, a coger los dibujos y luego nos vamos. Te lo prometo. El sistema de seguridad reconoció el coche, abriendo las puertas automáticamente. Las luces exteriores se encendieron, aunque aún era de día, programadas para recibir al dueño de la casa tras su prolongada ausencia. Todo aquel automatismo que antes parecía tan conveniente, ahora sonaba frío, impersonal. Dentro de la casa, el silencio era casi opresivo. Sin los sonidos de la rutina diaria, sin Matilde organizando las comidas, sin el ruido discreto de las actividades domésticas, la mansión parecía un museo vacío. Gustavo guió a Julia directamente al despacho de Laura, sin detenerse en ninguna otra estancia. El despacho permanecía como un santuario intacto. Los libros en las estanterías,
las fotos enmarcadas, la mesa de dibujo en la esquina, todo exactamente como Laura lo había dejado. Gustavo caminó hasta el gran armario de madera oscura donde se guardaban los tubos de proyectos. Había docenas de ellos, etiquetados con la elegante letra de su esposa. ¿Cuál es el de nuestra casa?, preguntó Julia mirando con fascinación aquella colección de sueños arquitectónicos. Debe de ser este. Gustavo sacó un tubo con la etiqueta Casa M, proyecto personal. Le temblaban ligeramente las manos cuando lo abrió, sacando las grandes hojas de papel vegetal cuidadosamente enrolladas. Desdobló los dibujos sobre la mesa, revelando el proyecto detallado de una casa que nunca había llegado a existir. Planos, secciones, perspectivas, todo ejecutado con la precisión y sensibilidad que eran la marca de Laura. ¡Guau! Julia se acercó, con los ojos muy abiertos de admiración. ¿Mamá dibujó todo esto? Sí, ese era su talento. Gustavo sintió el orgullo mezclado con la nostalgia. Podía imaginar espacios donde la gente sería feliz y transformar esas ideas en dibujos que otros pudieran entender. La casa proyectada por Laura era completamente diferente de la mansión en la que vivían. Líneas orgánicas en lugar de ángulos rectos, grandes ventanales orientados a un jardín central, espacios fluidos que se conectaban de forma natural, sin la rígida compartimentación de la arquitectura tradicional. En uno de los dibujos, una perspectiva en color mostraba lo que sería el salón. Amplio, iluminado por luz natural, con suelo de madera y un gran árbol que parecía crecer dentro de la propia casa, protegido por una claraboya circular. «Es un árbol dentro de casa», exclamó Julia encantada. «Tu madre creía que la naturaleza y la arquitectura podían convivir en armonía». Gustavo sonrió, recordando las largas conversaciones en las que Laura defendía apasionadamente sus conceptos de biofilia en la arquitectura. «¿Podemos construir esta casa, papá?» ¿De verdad podemos? La esperanza en la voz de Julia era casi tangible. Gustavo miró los dibujos a su hija y sintió que algo despertaba dentro de él. Una convicción que no sentía desde hacía años. Sí, podemos. De hecho, creo que debemos. Sería una forma de honrar la memoria de tu madre, de dar vida a su sueño. Y Benito tendrá un jardín para saltar. Julia abrazó a su padre impulsivamente. Un gesto espontáneo de afecto que se había vuelto raro en los últimos años. Mientras recogían cuidadosamente los dibujos, guardándolos de nuevo en el tubo, Gustavo notó algo que había pasado desapercibido antes. En la esquina de una de las hojas, Laura había escrito una pequeña nota. «Para cuando nuestra familia esté completa, porque el hogar no son las paredes, sino las personas que amamos». La frase lo golpeó como una revelación. Durante años tras la muerte de Laura, se había concentrado en construir muros, la empresa de éxito, la mansión tecnológica, la rutina perfecta, como si las estructuras físicas pudieran llenar el vacío emocional. Pero el verdadero hogar, como Laura siempre había sabido, no estaba en las paredes ni en los sistemas automatizados, estaba en las conexiones, en los pequeños momentos compartidos, en el amor que sobrevivía incluso a la ausencia física. «Vamos a casa, Julia», dijo él, con una nueva determinación en la voz. «¿Pero esta no es nuestra casa?» La confusión era evidente en el rostro de la niña. «No, esto es solo un edificio. Nuestra casa todavía está por venir». Gustavo sonrió, sosteniendo el tubo con los dibujos de Laura como un tesoro precioso. «Y gracias a tu madre, ya sabemos exactamente cómo será». Al salir de la mansión, Gustavo no miró hacia atrás. Aquel capítulo de sus vidas estaba cerrado. Por delante, iluminado por la promesa de curación y un nuevo comienzo, estaba el futuro que construirían juntos. Un jardín de posibilidades donde Julia podría finalmente florecer. Raíces de esperanza. El sol del atardecer atravesaba la claraboya circular, proyectando un mosaico de luz sobre el suelo de madera clara. En el centro del salón, un joven limonero extendía sus ramas hacia el cielo, protegido por el cristal, pero libre para crecer. Alrededor del árbol, cojines de colores formaban un círculo acogedor, como invitando a una reunión íntima en torno a aquel corazón verde de la casa.
Gustavo observaba la escena desde la puerta de la cocina, con una taza de café en las manos y el pecho lleno de una emoción que todavía lo sorprendía cada día. Había pasado un año desde el descubrimiento de los abusos de Matilde. Un año de transformaciones, dolores, descubrimientos y finalmente de curación. La casa de los sueños de Laura ahora existía. No en La Moraleja, sino en una amplia parcela en Torrelodones, en la Sierra de Madrid, donde el aire era más puro y las estrellas más visibles por la noche. Siguiendo fielmente los planos originales, diseñados por su difunta esposa, Gustavo había materializado aquel sueño que había permanecido dormido durante tanto tiempo. Cada línea, cada ángulo, cada detalle, todo respetando la visión de Laura, como un homenaje silencioso que decía, de alguna forma, sigues aquí. ¡Papá! La voz de Julia resonó por el pasillo. Ya casi es la hora. La doctora Elena dijo que no podíamos llegar tarde. Gustavo sonrió. Con 9 años recién cumplidos, Julia había recuperado gran parte de la vivacidad que el trauma casi había borrado. Todavía había momentos difíciles, pesadillas ocasionales, inseguridades que quizás nunca desaparecerían por completo. Pero también había risas, abrazos espontáneos, pequeñas rebeldías típicas de la edad, señales preciosas de una infancia que finalmente podía ser vivida en plenitud. «Ya voy, hija. Solo me termino el café». Oyó sus pasos rápidos acercándose. Julia apareció con un vestido amarillo con pequeñas flores bordadas, una elección suya, no impuesta. Su pelo, ahora más largo, caía en rizos naturales sobre sus hombros. En sus manos, como siempre, la acompañaba Benito. El conejito de peluche seguía siendo su compañero inseparable, pero su función había cambiado sutilmente a lo largo de los meses. Ya no era un escudo contra el mundo, sino un amigo que la animaba a explorarlo. «La doctora Elena ha dicho que hoy es muy importante», enfatizó Julia, con esa seriedad que a veces adoptaba para asuntos que consideraba de extrema relevancia. «Lo sé, princesa. Es un gran día para todos nosotros». El gran día en cuestión era el cierre formal del caso contra Matilde Reyes. Tras meses de investigación, declaraciones, informes médicos y psicológicos, el proceso llegaba a su fin. No habría un juicio penal. La Fiscalía no había logrado reunir pruebas suficientes para una condena en los términos más severos de la ley. Pero la demanda civil que Gustavo había interpuesto, exigiendo que Matilde nunca más pudiera volver a trabajar con niños, había tenido éxito. La doctora Elena, que había acompañado a Julia durante todo el proceso terapéutico, había sugerido que la conclusión del caso se marcara con algún ritual simbólico, algo que ayudara a la niña a procesar el cierre de aquel doloroso capítulo de su vida. Por eso aquella tarde harían una pequeña celebración en la consulta de la psicóloga. No para celebrar el castigo de Matilde, sino para celebrar la victoria de Julia sobre el trauma. «Benito está nervioso», dijo Julia, ajustando la pajarita improvisada que le había puesto al conejito para la ocasión especial. «Es normal estar nervioso en los días importantes», respondió Gustavo, agachándose para quedar a la altura de su hija. «Pero dile que todo va a salir bien. Estamos juntos en esto». Julia asintió con seriedad, susurrándole algo al oído de peluche de Benito. Este diálogo interno, que antes había preocupado tanto a Gustavo, ahora lo entendía como parte del proceso de curación de la niña. La doctora Elena le había explicado que Julia estaba poco a poco reintegrando las partes fragmentadas de su personalidad, aquellas que había necesitado separar para sobrevivir al trauma. El camino hasta la consulta se llenó con la animada conversación de Julia sobre su nuevo colegio. A diferencia de la escuela tradicional donde estudiaba antes, la escuela Arcoíris valoraba las expresiones artísticas y permitía que los niños tuvieran más voz en su propio aprendizaje. Allí el talento de Julia para el dibujo era celebrado, no contenido. Y lo que era más importante, allí había hecho amigos, amigos de verdad, no solo compañeros mantenidos a distancia por el miedo y la inseguridad. ¿Sabías que Nina también tiene un amigo especial? No es un conejo, es un dinosaurio que se llama Rex, y es morado, contaba Julia refiriéndose a su mejor amiga. Y la profe Denise dijo que muchos niños tienen amigos así.
que no es solo cosa de bebés. Claro que no lo es. Gustavo sonrió, mirando por el retrovisor a su hija en el asiento trasero. Esos amigos son muy importantes. Nos ayudan a entender cosas que a veces son difíciles de explicar. Es lo que siempre dice la doctora Helena. Julia asintió, con la peculiar sabiduría que a veces demostraba, que Benito es una parte de mí, que fue muy valiente cuando yo no podía serlo. Llegaron a la consulta exactamente a la hora acordada. La secretaria los condujo no a la sala de terapia habitual, sino a una sala más grande al fondo del edificio, que normalmente se usaba para terapia de grupo. La doctora Helena los esperaba con su sonrisa acogedora. A su lado, para sorpresa de Gustavo, estaban el doctor Olivares, el abogado, y dos mujeres que no conocía. «Bienvenidos». La terapeuta saludó, abriendo los brazos en un gesto que abarcaba toda la sala, decorada con flores y pequeñas luces. «Julia, qué bien que tú y Benito hayáis podido venir. Tenemos a algunas personas muy especiales aquí hoy». Julia, inicialmente tímida ante los desconocidos, se acercó con cautela, todavía sujetando a Benito con firmeza. «Me gustaría presentaros», continuó la doctora Helena señalando a las dos mujeres, «a la señora Carmen Moreno y a su hija Beatriz». El nombre Moreno hizo que Gustavo se quedara helado momentáneamente. Recordaba la conversación con el doctor Olivares sobre la familia para la que Matilde había trabajado antes que para los Almeida, sobre la hija que había sido ingresada tras años bajo los cuidados de la gobernanta. «Es un placer conocerlos en persona, señor Mendoza». La mujer mayor, Carmen, le tendió la mano. Su apretón era firme. Sus ojos cargaban con el peso de quien había conocido un profundo sufrimiento. «Me gustaría que fuera en otras circunstancias, pero me alegro de que estemos todos aquí hoy». Beatriz, la hija, parecía tener alrededor de 30 años. Había una fragilidad en sus gestos, pero también una fuerza innegable en su mirada directa. «Gracias por haber sido lo bastante valiente como para exponer lo que Matilde hacía. Muchos no lo fueron». Gustavo sintió el peso de esa afirmación. Sí, había sido valiente, pero solo después de años de negligencia inconsciente, solo después de que el daño ya estuviera hecho. «No fui lo bastante valiente ni lo bastante pronto», admitió, con la honestidad que se había convertido en su política desde que decidió reconstruir la relación con su hija. «Ninguno de nosotros lo fue», respondió Carmen, con una mirada significativa a su propia hija. «Esa es parte de la habilidad de personas como Matilde. Nos hacen creer que el problema está en otro lugar, nunca en ellas». La doctora Helena los condujo a todos a un círculo de sillas, similar a la disposición de una sesión de terapia de grupo. En el centro había una pequeña mesa con una caja de madera tallada. «Julia», comenzó la psicóloga, cuando todos se hubieron acomodado, «¿recuerdas cuando hablamos de crear un ritual para este momento? ¿Sobre cómo los rituales nos ayudan a marcar transiciones importantes en la vida?» La niña asintió, apretando a Benito contra su pecho. «Hoy estamos aquí para marcar el final de un capítulo difícil en tu vida. Y también en la vida de Beatriz». La doctora Helena hizo un gesto hacia la mujer más joven. «Vosotras dos compartís una experiencia similar, aunque en épocas diferentes». Beatriz sonrió amablemente a Julia. «Cuando yo tenía más o menos tu edad, Matilde también me cuidaba. Y no fue amable conmigo, igual que no lo fue contigo». «¿También te dejaba con hambre?». La pregunta de Julia fue directa, con la franqueza que solo los niños poseen. Un breve temblor pasó por el rostro de Beatriz. «Sí, entre otras cosas. Decía que necesitaba ser delgada, que nadie me querría si era, como decía ella, una niña gorda e indisciplinada». Julia asintió enfáticamente. «Decía eso, y decía que necesitaba ser invisible cuando había gente en casa, que los niños hacen ruido y el ruido molesta». «Exactamente las mismas palabras», murmuró Carmen con los ojos húmedos. «Después de todos estos años», el doctor Olivares carraspeó discretamente. «Si me permiten, me gustaría informarles de que la investigación ha revelado que Matilde Reyes trabajó para al menos 5 familias a lo largo de 30 años. En cada una de ellas había un niño, siempre una niña, que acabó desarrollando problemas similares, trastornos alimentarios, ansiedad severa, comportamientos de autolesión. Un patrón,
completó la doctora Helena. Un patrón que nadie identificó durante décadas, porque cada familia lidió con la situación de forma aislada, muchas veces intentando evitar escándalos o la exposición pública. Hasta ahora, añadió Beatriz, con una mirada de gratitud hacia Gustavo y Julia, hasta que vosotros tuvisteis el valor de hablar. Gustavo sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por su hija, que se había enfrentado a sus miedos para contar la verdad. Tristeza por todas las demás niñas que habían sufrido en manos de Matilde antes de que alguien finalmente la detuviera. ¿Y dónde está ahora? La pregunta se le escapó antes de poder contenerla. Matilde ha sido localizada en un pequeño pueblo del interior de Extremadura, respondió el doctor Olivares. Está viviendo con una hermana mayor. La decisión judicial le prohíbe permanentemente trabajar con niños, en cualquier capacidad. Todas las familias implicadas han sido notificadas y su nombre ha sido incluido en un registro especial. Ya no podrá hacerle daño a otros niños. Había una finalidad en aquellas palabras que le trajo un alivio parcial a Gustavo. No era una justicia completa. Nada podría compensar totalmente el sufrimiento causado, pero era algo. Era un final. Ahora, continuó la doctora Helena dirigiéndose a Julia con suavidad, llegamos a la parte más importante de nuestro encuentro de hoy. ¿Recuerdas que hablamos de dejar atrás las cosas malas que Matilde te dijo? Las mentiras que plantó sobre quién eres, sobre lo que te mereces? Julia asintió, mirando a Benito como si buscara confirmación. Esta caja. La psicóloga señaló la caja de madera en el centro. Es para que guardemos esas mentiras, para que ya no necesiten vivir dentro de ti. La terapeuta abrió la caja, revelando pequeños trozos de papel y bolígrafos de colores. Cada uno de nosotros va a escribir una mentira que oyó y que le hizo daño. Algo que sabemos en el fondo que no es verdad, pero que a veces todavía nos hace sufrir cuando lo recordamos. Beatriz fue la primera en coger un trozo de papel. Con manos ligeramente temblorosas, escribió algo y dobló el papel cuidadosamente antes de meterlo en la caja. Carmen siguió su ejemplo, al igual que el doctor Olivares, que explicó que había oído muchas mentiras dichas a niños a lo largo de su carrera jurídica. Cuando le llegó el turno a Julia, miró a Benito durante un largo momento, como si hablara silenciosamente con él. Luego, con la determinación que había ido desarrollando a lo largo de los meses de terapia, cogió un papel azul y escribió con su letra infantil, todavía torpe pero decidida. Ya está, dijo, doblando el papel y metiéndolo en la caja. Gustavo fue el último. Pensó por un momento en qué escribir. Había tantas mentiras que se había contado a sí mismo a lo largo de los años, que el trabajo podía sustituir al amor, que los regalos caros compensaban la ausencia, que una casa perfecta era lo mismo que un hogar. Finalmente, escribió la mentira que más lo había atormentado. Fracasé como padre y no puedo arreglarlo. Cuando todos los papeles estuvieron en la caja, la doctora Helena la cerró con una pequeña llave dorada que le entregó a Julia. Esta llave es tuya ahora. La caja se quedará guardada aquí en la consulta, cerrada. Las mentiras no desaparecen por arte de magia, pero ahora tú tienes el poder de mantenerlas guardadas, en lugar de llevarlas dentro de ti. Julia miró la pequeña llave en su mano, con los ojos muy abiertos por la responsabilidad y el simbolismo de aquel objeto. ¿Y si quiero abrirla algún día? Preguntó siempre práctica. Entonces vienes a verme, y decidimos juntas si es el momento adecuado, respondió la psicóloga. Algunas veces necesitamos revisitar cosas difíciles para entenderlas mejor, pero siempre a nuestro ritmo, cuando nos sentimos preparados. Tras el ritual hubo un momento de quietud contemplativa que rompió Carmen, que había traído un pequeño aperitivo para compartir. Mientras comían galletas y bebían zumo, la conversación fluyó hacia temas más ligeros. Beatriz le contó a Julia sobre su trabajo como ilustradora de libros infantiles, una carrera que había elegido como forma de reconectar con la niña que había sido un día. «Yo también dibujo», exclamó Julia con genuino entusiasmo. «Lo sé», sonrió Beatriz. «La doctora Helena me ha enseñado algunos de tus dibujos. Tienes mucho talento». El rostro de Julia se iluminó con el sincero elogio.
Cuando sea mayor quiero ser arquitecta como mamá. Voy a dibujar casas con árboles dentro, igual que la nuestra. Es una casa muy especial, comentó Carmen, que aparentemente ya había oído hablar del proyecto de Laura. La dibujó mamá, explicó Julia con orgullo, y papá la construyó tal y como ella quería. Gustavo sintió una oleada de emoción al oír a su hija hablar de Laura con tanta naturalidad, tanto amor. En los últimos meses, habían trabajado juntos para reconstruir una imagen saludable de su madre. Habían visto vídeos caseros, hojeado álbumes de fotos, visitado lugares que Laura amaba. Y lo más importante, Gustavo había compartido historias reales, no solo las buenas, sino las que mostraban a Laura como un ser humano completo, con cualidades e imperfecciones. Tu madre tenía mucho talento, dijo él entrando en la conversación. Y tú has heredado no solo su talento, sino también su valentía. Los ojos de Julia brillaron con el elogio de su padre, una reacción que todavía lo sorprendía y emocionaba cada vez que ocurría. Cuando la tarde llegaba a su fin y era hora de despedirse, Beatriz se acercó a Julia con un pequeño paquete en las manos. «Quería darte algo», dijo entregándole el envoltorio. «Es un regalo de una superviviente a otra». Julia abrió el paquete cuidadosamente, revelando un pequeño cuaderno de dibujo encuadernado en cuero suave, con su nombre grabado en la tapa en letras doradas. «Es precioso», exclamó pasando los dedos por las páginas en blanco. «Cuando me estaba recuperando», explicó Beatriz, «dibujar fue lo que me salvó. Era como si cada trazo en el papel fuera un pedacito de mí que volvía a su sitio. Espero que este cuaderno sea un espacio solo tuyo, para que crees lo que tu corazón te dicte». Julia abrazó el cuaderno junto con Benito, y entonces, en un gesto que pilló a todos por sorpresa, extendió los brazos y abrazó a Beatriz. Fue un abrazo breve, casi tímido, pero cargado de significado. Una conexión entre dos personas que habían caminado por senderos similares, en tiempos diferentes. De vuelta a casa, Julia estaba inusualmente callada, hojeando su nuevo cuaderno en el asiento trasero, ocasionalmente susurrándole algo a Benito. «¿Estás bien, hija?», preguntó Gustavo mirando por el retrovisor. Respondió distraída. Tras una pausa añadió: «Papá, Beatriz se ha puesto bien, ¿verdad? Después de todo lo que le pasó». Gustavo reflexionó sobre la pregunta, sobre la mujer fuerte y amable que habían conocido esa tarde y sobre las cicatrices invisibles que seguramente aún llevaba. «Sí, se ha puesto bien. No significa que fuera fácil o que no tenga días difíciles todavía, pero ha encontrado un camino para ser feliz, para usar incluso las cosas malas que vivió para crear cosas bonitas. ¿Como los libros que dibuja?». «Exacto. Y como la mujer en la que se ha convertido». Julia pareció considerar esto profundamente. «Entonces yo también me pondré bien». No era una pregunta, sino una afirmación, una declaración de intenciones que hizo que el corazón de Gustavo se expandiera de amor y esperanza. Sin ninguna duda, «Hija mía». Llegaron a casa cuando el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en tonos dorados y anaranjados. Julia corrió hacia adentro, ansiosa por enseñarle su nuevo cuaderno a Rosa, la nueva gobernanta, una señora de mediana edad, viuda, con décadas de experiencia como profesora de infantil. Una contratación que Gustavo había hecho tras meses de investigación, entrevistas y meticulosas verificaciones de antecedentes. Gustavo permaneció en el jardín un momento, observando la casa que Laura había diseñado años antes. Los grandes ventanales reflejaban el atardecer, creando la ilusión de que la casa estaba iluminada por dentro. Y en cierto modo lo estaba, iluminada no solo por las bombillas eléctricas, sino por la vida que volvía a pulsar dentro de sus paredes. Caminando lentamente por el césped, llegó al pequeño huerto que él y Julia habían empezado semanas atrás. Hortalizas, hierbas aromáticas y flores crecían juntas, en bancales organizados por la niña, con el mismo cuidado que dedicaba a sus dibujos. En el centro del huerto, una placa de madera pintada a mano por Julia decía simplemente «Jardín de la Esperanza». Desde dentro de la casa oyó la risa de su hija, cristalina, sincera, libre. El sonido más precioso del mundo. Sonrió sintiendo una paz
que no experimentaba desde antes de la muerte de Laura. No podía cambiar el pasado, no podía borrar los años de dolor y soledad que Julia había vivido bajo los crueles cuidados de Matilde. No podía traer de vuelta a Laura, pero podía y estaba construyendo un futuro diferente. Un futuro donde la verdad no tenía por qué ser temida, donde las palabras realmente alimentaban más que el pan, donde una casa era finalmente un hogar. Cuando entró en la casa encontró a Julia y a Rosa en la cocina, preparando juntas la cena. La niña estaba de pie sobre un taburete de madera, removiendo algo en un cuenco con absoluta concentración. «Mira, papá, estoy haciendo la salsa para la ensalada. Rosa me ha enseñado la receta que hacía su abuela. Huele de maravilla», comentó él acercándose para darle un beso en la frente a su hija. «¿Y a qué no sabes? Benito ha dicho que también quiere probarla». Julia señaló al conejito, estratégicamente colocado a una distancia segura de los ingredientes. «Claro que quiere», respondió Gustavo entrando en el juego que antes le preocupaba, pero que ahora entendía como parte del proceso de curación de su hija. «¿Quién no querría probar algo hecho por ti?». La cena se sirvió en la mesa del porche, con vistas al jardín iluminado por pequeñas luces decorativas. Gustavo, Julia y Rosa conversaban sobre los acontecimientos del día, compartiendo historias y risas. Benito, como siempre, ocupaba su lugar de honor al lado del plato de Julia. En un momento dado, Gustavo notó algo diferente. Julia hablaba de su día en el colegio, gesticulando animadamente, y el conejito permanecía inmóvil a su lado. No consultaba a Benito antes de responder preguntas. No le atribuía pensamientos u opiniones. Durante unos minutos preciosos, era solo Julia, hablando con su propia voz, expresando sus propios deseos, siendo completamente ella misma. Más tarde, mientras la acostaba, Gustavo no pudo evitar notar que, por primera vez en mucho tiempo, Benito no estaba entre los brazos de su hija durante el cuento para dormir. En su lugar, el conejito reposaba en la mesita de noche, como un guardián silencioso, pero ya no indispensable. «Papá», la voz de Julia era somnolienta cuando terminó de leer. «La llave de la caja. La he guardado en el bolsillo secreto de Benito». «¿En el bolsillo de la oreja?», preguntó él recordando el escondite que su hija había creado tiempo atrás. Así está segura, pero no tengo que mirarla todos los días». La sabiduría de aquellas sencillas palabras lo golpeó profundamente. «Es una idea genial, hija, porque las cosas malas que decía doña Matilde no son verdad. Nunca lo fueron». Julia bostezó, los ojos ya cerrándose. «La doctora Helena dice que no se olvidan, pero que no hay que dejar que esas cosas manden en nosotros». «La doctora Helena es muy sabia», asintió Gustavo acomodando la manta alrededor de su hija. «Igual que mamá», murmuró Julia ya casi dormida. Ella también decía cosas sabias, en sus libros, en sus dibujos, en todas partes. «Sí, igual que mamá». Gustavo sintió que se le humedecían los ojos. «E igual que tú, mi amor, igual que tú». Cuando la respiración de Julia se volvió regular y profunda, Gustavo permaneció al lado de la cama unos minutos más, observando el rostro sereno de su hija. A su lado en la mesita, Benito parecía sonreír con sus ojos de botón, como si también supiera que su misión más urgente estaba llegando a su fin. Afuera, a través de la ventana de la habitación, el cielo estrellado de Torrelodones brillaba con una claridad imposible de ver en la ciudad. Nuevas constelaciones se formaban, nuevas historias se escribían en el firmamento, y dentro de aquella casa, diseñada con amor y construida con esperanza, nuevas raíces se afianzaban, profundas, fuertes, listas para sostener el crecimiento que apenas estaba comenzando.